Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues acaba de terminar la cumbre del clima, el COP30, en Belén, en Brasil. Bueno, parece ser que hay cierta, digamos, cierta angustia, ¿no? Ambiental, ¿eh? Porque realmente parece ser que estamos volviendo a los postulados y a los objetivos de París de hace 10 años, ¿eh? Por una parte, hay que tener en cuenta que en esos objetivos de París hubo una importante intervención del Papa Bergoglio, en el que hablaba de la casa común, en el que hablaba de la importancia de preservar la naturaleza, de no destruir el planeta, y eso era un objetivo social. Y desde un punto de vista, la religión católica parece ser que es la única que ha estado presente en este Congreso Medioambiental defendiendo la naturaleza, defendiendo la necesidad de que el ser humano sea un cuidador y no sea un destructor de la naturaleza. Y de hecho, puede ser que también los representantes de las tribus indígenas de Brasil, que han estado también muy activos, porque son más de 3 millones de personas, que están viviendo en un medio en el que ven que por distintas razones, pues poco a poco les van reduciendo el territorio, ¿eh? Está pasando algo parecido a lo que ocurría en Estados Unidos, cuando se formó el país, y las grandes reservas indias, pues de repente apareció un señor con un documento, con un papel, que había comprado el terreno y se lo había dado con permisos estatales para poder ocupar y para poder hacer una serie pues, por ejemplo, para hacer pasar el ferrocarril, ¿no? O para explotar una mina. Bueno, yo creo destacar el papel porque parece ser que por indicaciones del Papa León XIV hubo una reunión muy importante en el Museo Amazónico en Belén, y hubo representantes por iniciativa del Papa León XIV para que se debatiera y se defendiera este punto de vista de que el ser humano tiene que ser el protector, el cuidador de la naturaleza, de la obra del Creador. No ha habido otra religión que haya aparecido y que haya dado la cara, y por supuesto que los que no tienen una ideología religiosa, pues tampoco han aparecido, porque siguen defendiendo datos fácilmente cuestionables, y también se ha notado que ha habido una ruptura de consenso en el tema del cambio climático, porque el cambio climático en sí mismo, la expresión, el concepto es una cautología, ¿eh? O sea, cada minuto cambia la temperatura, cambia el aire, cambia la radiación solar, en fin, es un proceso natural. Y se ha dejado constancia también de que el ser humano no solo no tiene capacidad de salvar el planeta, sino que tampoco tiene capacidad para poder destruir el planeta. Somos como hormiguitas, en un inmenso desierto, en un inmenso paisaje donde la actuación de una hormiguita realmente es bastante, digamos, despreciable desde el punto de vista de la actuación y de la causa-efecto. Yo quiero reservar, creo que eso es importante, ¿no? Que la Iglesia ya hace 10 años, la Iglesia Católica, haya respaldado todo el tema de la casa común, el cuidado de la naturaleza, y que hayan estado presentes, ¿no? Siguiendo instrucciones del Papa León XIV. Eh, los resultados, pues en la precumbre política que hubo del COP30, pues habló de que iban a dar 300.000 millones, pues parece ser que los países ya no están dispuestos a dar 300.000 millones, y que se está hablando de 100.000 millones, para ayudas a los países pobres. Claro, los países pobres en general, pues no tienen mucho problema de medio ambiente, de contaminación, porque pocas fábricas hay que contaminen, pocos sistemas de calefacción, son, digamos, los menos contaminantes. Bueno, por ejemplo, pues a lo mejor no tienen depuradoras, si vierten el agua a unos pozos, a unos niveles freáticos, y el agua de esos pozos pues va a parar a un cauce, y del cauce va a parar al mar, ¿eh? Entonces, pues bueno, si ese agua se permite que vaya al mar, pues realmente están aliviando la situación, ¿no? De la propia contaminación local que hay en estas
que es una contaminación muy puntual, doméstica, por así decirlo, ¿no? No es una contaminación industrial que contamine sobre todo la atmósfera. Se ha hablado del cambio, se ha hablado, por ejemplo, del CO2, que el nivel de CO2 en la atmósfera está en 450 miligramos, partes por millón, y se habla como que es absolutamente normal y que, bueno, que es necesario también para el ser humano. O sea, no genera efectos negativos que podrían ser, por ejemplo, la disminución del oxígeno en el aire. Ya sabéis que la composición del aire, el oxígeno prácticamente es un 20%, el 79% es nitrógeno, y hay un 1% pues, de vapor de agua y de otros gases. En fin, creo que esto parece que hay un cambio desde el punto de vista de utilizar este tema del medio ambiente como algo global, como una política, como una religión social, económica, que es lo que realmente ha sucedido, porque esto pues se ha constatado también que fue uno de los promotores de todo este tema, ha sido el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que con sus publicaciones, con sus películas, bueno, pues ha creado una globalización en el tema medioambiental, ¿no? Hemos pasado de la lluvia ácida al agujero de ozono, y ahora pues estamos ya pues con el coche eléctrico y con las baterías y con las superestaciones para generar datos y la inteligencia artificial. Ese es el tema en el que estamos metidos ahora mismo, ¿no? Y claro, la crisis económica provocada también por Estados Unidos, por las guerras, por la deuda de China, por un montón de circunstancias económicas, y por el tema también de lo que está pasando en Oriente Medio, pues lógicamente da protagonismo de nuevo a países como Arabia Saudita en el panorama internacional, a los grandes productores de petróleo. Les vuelve a dar un protagonismo. ¿Y eso qué significa? Pues que significa que todas esas fechas que había del 2030, del 2035, del 2050, pues se van a retrasar, ¿no? Se van a retrasar y eso va a permitir también que las industrias, sobre todo del sector del automóvil, se recuperen y haya un periodo de adaptación y haya un periodo en el que la economía también se recupere. Pero lo importante de todo esto es el papel que tiene el ser humano, que ha quedado constatado y así ha sido defendido por la representación del Vaticano en este COP30, defendiendo a capa y espada pues, el papel de mantener, de cuidar, de conservar la obra de la naturaleza. Hasta pronto.